Hoy encontramos el mensaje en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Gálatas capítulo 1. Leemos los primeros 5 versículos, que dice así, y lo podemos leer antifonalmente. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de la semana pasada fue un mensaje donde Dios nos dio una palabra muy importante, muy relevante, que por no entender el mensaje de la semana pasada, es que la gente vive esforzándose mucho. La gente vive muy esforzadamente, vive tan esforzada hasta el punto de pelearse por conseguir sus objetivos. Por eso hoy vemos esta epístola, la epístola a los Gálatas, que fue escrita en una época del año 53-56 después de Cristo, escrita por Pablo, que tenemos que entender en el día de hoy. Y tenemos que entender también lo que Pablo quería decir a esta iglesia naciente en Galacia. Y me gustaría resaltar también un versículo, el versículo 8, que dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra es una palabra dura, seria, pero también la realidad es que lo que Pablo estaba viendo es que el mundo está bajo maldición. Es algo que también nosotros estamos viendo en el día de hoy, que el mundo está bajo maldición y que solo hay una forma de traer soluciones y respuestas a la maldición del mundo, y eso es el Evangelio. Por eso era tan importante esta epístola, entender esta epístola, entender por qué o qué tipo de ciudad era esta de Galacia, qué cosas estaban pasando allí, qué cosas ocurrían tan relevantes, tan importantes, para que Pablo diga palabras tan duras como esta. Hoy en día, si dijéramos esto, traería cola, ¿verdad? Traería mucho debate. Pero Pablo era muy claro en esto. ¿Qué es lo que veía Pablo? Que era una ciudad que estaba bajo la jurisdicción de Roma, ¿verdad? Estaba bajo el imperio de Roma. El imperio romano en aquella época estaba totalmente atado por el problema de Génesis 3, Génesis 11, Génesis 3, 6 y 11. Y este imperio romano en esa época era el imperio más importante que había. Era el más poderoso, el que se había extendido por más lugares. Cuando Pablo llega allí para proclamar el Evangelio, ¿qué es lo que vio? Vio una ciudad que estaba bajo la influencia de Roma. Roma había penetrado de tal manera que la había conquistado incluso hasta lo más profundo de la cultura. Por eso dijo lo que dijo en esta palabra, que no compartieran el Evangelio incorrectamente, porque aquel que lo haga incorrectamente se ha llamado anatema. Era así la realidad. Satanás, que es invisible, está haciendo creer a la gente que no necesitamos creer en Dios. Lo vemos continua y constantemente. Eso es lo que dice Génesis 3. Las fuerzas de las tinieblas nos dice todo el tiempo que solo necesitamos dinero, que lo que más necesitamos hoy en día el ser humano es dinero. Por eso, si tú alcanzas poder, vas a tener también dinero. La gente busca esto, y esto es Génesis 6. Y esta fuerza de oscuridad conquista toda la cultura y lo está conquistando todo. Este problema, esta circunstancia, hoy en día está llegando hasta lo más recóndito de los rincones. No hace falta creer
o nos hace falta, nos hacen creer, mejor dicho, que podemos hacerlo todo nosotros mismos, que somos la humanidad tan importante, tan poderosa, tan inteligente, que todo lo podemos hacer. Eso es lo que en Génesis 11 determinaron, construir una torre. Estas tres situaciones que estaban en el Imperio Romano, que estaban establecidas en esta ciudad, son tres situaciones que continúan hasta el día de hoy. El Imperio Romano también estaba dominado por estas tres corrientes, por eso fue conquistado y por eso, en última instancia, también Roma fracasó. Si no entendemos esto tan sencillo, entonces tampoco necesitaremos entender la razón por la que necesitamos hacer la evangelización. Si no entendemos esto, tampoco veremos necesario hacer las misiones. Si no entendemos hacer las misiones, pues difícilmente vamos a entender por qué el pastor Jonathan y la pastora Miri están en Corea haciendo entrenamiento. Si no entendemos esto, tampoco entenderemos por qué tenemos entonces que apoyarles económicamente a los misioneros ni a la obra misionera, si no estamos entendiendo esto. Significará que los problemas espirituales que en otros países se va a estar expandiendo por todo el mundo. Si no entendemos esto, el problema espiritual se estará estableciendo hasta el último rincón de la tierra. Y iremos a lugares recónditos y veremos que el problema de Génesis 3 sigue estando ahí, porque no estaremos entendiendo el problema espiritual. Solo Evangelio puede bloquear este problema espiritual. Solo Evangelio puede bloquear el problema del mundo que está bajo la maldición. Hermanos, que todo dependa del dinero, ¿no pensáis o creéis que es una completa maldición del hombre? ¿No es creer que estar bajo sus juzgados por el poder y el dinero no es suficiente maldición? Llevamos semanas viendo cómo los políticos tratan de ponerse de acuerdo y no lo consiguen. No he escuchado en ningún momento que el argumento de alguno de ellos sea por el bien común del pueblo. No. Aquí nos vamos a jugar las carteras, a ver cuál es más importante, cuál tiene más recursos, cuál tiene más dinero, qué posiciones de poder vamos a tener. Eso es lo primero que se están jugando. El uno y el otro y los otros. Me da igual el color. Hoy toca esto, mañana serán otros. Pero no es suficiente maldición que lo único que prime sea el poder, sea pisar moqueta, sea estar en lugares de privilegio, sea querer coger las carteras que más dinero se mueve para ser más relevantes, para ser más notorios, para que la gente nos vea más, para que la gente vea que somos buenos, para que la gente vea y nos vote más, para que tengamos más dinero, porque cuanto más escaños, una cosa que todavía no entiendo en política, cuanto más escaños el Estado les proporciona más dinero a los políticos. ¿No es suficiente maldición el dinero? Está ahí, tenemos que entender esto. Así podremos comprender por qué Pablo actuó así y dijo las cosas que dijo. El Imperio Romano era usado para estar expandiendo la maldición por todo el mundo, expandiendo la idolatría, expandiendo el humanismo, expandiendo todas estas liturgias y todos estos pensamientos. Pablo vio esto y escribió que solo el Evangelio, solo el evangelismo, solo las misiones pueden parar las maldiciones. Tenemos que llegar a entender, no hay nada más importante que un evangelista, no hay nada más importante que un misionero, porque está yendo a los lugares para parar precisamente las maldiciones que se están extendiendo. Tenemos que entender esto como iglesia. Si una iglesia no entiende esta palabra, todo lo demás sobra, no vale para nada, da igual todo lo demás. Estamos perdiendo lo más importante. Nos quedamos con el reducto, nos quedamos con nuestro chiringuito, pero perdemos todo lo más importante que tenemos. Por eso Pablo dijo unas palabras, permitirme que vaya a Romanos 16, no para hacer
No hace falta que busquéis, ya os lo leo yo. Romanos 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según que la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, que ha sido mantenidos ocultos. ¿Qué significa? Que solo podemos entenderlo a través de la revelación que Dios nos está dando. Esa revelación que nos dice que el evangelio, que a través del evangelio somos conscientes de que hay un problema del cual la gente no es consciente. Pero Dios nos da esta revelación de entender este problema. Pero también nos ha dado la revelación de entender que hay una solución a ese problema. Dios nos ha dado la revelación. Es verdad que hay un problema espiritual. Es verdad que hay un problema que el mundo y la gente no está entendiendo. Pero para eso Dios dice que ese misterio nos ha sido revelado hoy. Ahora está siendo revelado. También tenemos que saber que hay una maldición que viene desde Génesis 3. Que esa maldición se detiene. Y solamente se detiene cuando proclamamos que Jesús es el Cristo. Que no se detiene de ninguna otra manera, que no se detiene de ninguna otra forma, que no hay forma de parar esa maldición, ni de parar ese desastre. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas que están atadas, muchas personas que están sufriendo espiritualmente. Muchas personas. Esta semana me llamaban de fuera de España por un problema que había espiritual. Y yo me preguntaba cómo es posible que una persona que ha empezado por el Evangelio, entendiendo bien el Evangelio, hoy en día pueda estar atada totalmente por un problema mental, espiritual. No hace muchos meses yo hablaba con esta persona y era una persona que había entendido aparentemente el Evangelio. Pero pierde de vista y pierde el rumbo y la dirección. Y vuelve a caer en ese estado de problema espiritual y mental. Hermanos, tenemos que orar, ninguno estamos exentos. En el momento que nosotros perdemos la dirección, en el momento que nos desalineamos de Cristo, nos salimos debajo de su yugo, como en esta semana nos hablaba el diario de oración. Si yo me salgo del yugo, si yo me salgo de la línea en la cual yo estoy juntamente con Cristo, es decir, estoy alineado con Cristo, en el momento que yo me salgo de ese alineamiento de Cristo, hermanos, los problemas y las maldiciones están ahí esperándote, están ahí. Por eso necesitamos tanto a Cristo. Por eso yo necesito, como dijo el Señor, venir a mí, venir hacia mí. ¿Por qué? Porque estamos errando y vagando por el mundo sin darnos cuenta de que en este mundo, ¿hacia dónde se dirigen? Al poder, al dinero, a la religiosidad, a la comodidad, al egocentrismo, a ser yo el ombligo del mundo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es normal que las personas, y yo no por eso puedo criticarlas, es normal que las personas que no están entendiendo el Evangelio se agarren a cualquier cosa. Es normal que se agarren a la idolatría, es normal que se agarren a la economía, es normal que se agarren a cualquier cosa, porque no saben hacia dónde van. Cristo tiene que decirles, venid a mí, cambiar vuestra dirección, es lo que estaba diciendo. Tenemos que cambiar la dirección. Es verdad, decía el diario de oración esta semana, estamos muy acostumbrados a decir a la gente, arrepiéntete y serás salvo, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a decirlo así, arrepiéntete y serás salvo, ¿verdad? No es correcto, hermanos. Hay asesinos que se arrepienten, hay etarras que se han arrepentido en la cárcel, lo habéis escuchado por televisión. Han matado a personas, pero ahora llega, bueno, nos arrepentimos. Entonces ya eres bueno, venga. ¿Tú crees que va a ir al cielo o ha conocido a Cristo por eso? No. No es arrepiéntete y serás salvo, no. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí, ven a Cristo. Cambia la dirección de tu vida. Cambia de ese destino al cual vas. Ven hacia mí, dirígete a mí. Por eso es tan importante el culto. Por eso es tan importante, es el lugar donde las personas tienen que venir a tener un encuentro con Cristo. Por eso yo no puedo dejar de recibir el mensaje y recibir la fuerza del mensaje del culto. No puedo dejar de hacer esto. Tenemos que decirle a la gente, tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a Cristo.
Hay personas que dicen, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque soy muy pecador. Por eso tienes que ir. Por eso a veces me enfadaba tanto, no tanto ahora como sí antes, donde cuando entraba una persona que era rara, léase que mejor venía del mundo de la delincuencia, de la droga, de la prostitución o de la delincuencia, la gente le miraba de lado. ¿Pero dónde pensáis que está viniendo? ¿A dónde va a ir si no? Tiene que venir a Cristo. ¿Dónde se habla de Cristo hoy en día? En la iglesia. Las puertas tienen que abrirse para todos, porque es el mensaje de Cristo. Tenemos que escuchar eso. Tienen que venir aquí porque la iglesia no está saliendo al campo. La iglesia no está saliendo al campo. ¿Dónde van a escuchar el mensaje? En la iglesia. Pero ¿quién viene hoy en día a la iglesia? ¿Quién quiere venir a una iglesia hoy en día? Los creyentes y no todos. Vamos a ver. Si ni los propios creyentes vienen todos los domingos a la iglesia, cualquier excusa es buena para faltar, van a venir los de la gente del mundo. Tenemos que ir a la iglesia a predicar el mensaje. Tenemos que ir donde está la gente que necesita a Cristo, a decirles, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y en Cristo deposita ahí tu problema. Los cargados, los fatigados. ¿Quiénes son esos? Los que estáis cargando con vuestra idolatría. Los que vais por rumbos y destinos que están abocados al fracaso. Las personas que están sufriendo porque están cargadas de vidas vacías, errantes por el mundo. Ve a Cristo. Tenemos que dar este mensaje. ¿Quiénes son los que pueden dar este mensaje? Aquellos que entienden el pasado. Aquellos que han entendido el mensaje de la palabra. Aquellos que conocían bien esa palabra. José lo conoció y se aferró a ese misterio. José lo entendió. Aunque tenga muchas dificultades, aunque tengan muchos problemas, aférrate al pacto. No importa los problemas que tengas. Si predicamos o evangelizamos con un evangelio incorrecto, vamos a recibir maldición, porque estamos llevando maldición a la gente. Estamos cerrando el reino de los cielos a la gente. Y Dios nos dio las llaves, Cristo nos dio las llaves. Solo nosotros con las llaves del reino podemos abrir ese reino de los cielos y parar los desastres de la gente. Tenemos que enseñar correctamente. Una vez un profesor de adolescentes estaba enseñando y les decía, el haber tenido antes muchos problemas, el haber salido de la droga, el haber tenido esas dificultades, ha hecho que crean en Jesucristo. Se dice mucho. Yo recuerdo que hay que tomar a esa persona, se le tomó a esa persona y le dijo, no enseñen más eso a los adolescentes. No enseñes eso a los adolescentes. ¿Por qué? Yo mismo no me he encontrado a Cristo porque haya sido un delincuente. Yo no me he encontrado a Cristo porque haya sido un alcohólico. Yo no me he encontrado a Cristo porque sea un drogadicto. Yo no me he encontrado a Cristo porque tuviese muchos problemas. Yo me encontré a Cristo por la gracia de Dios. No es porque yo tuviera o dejara de tener, sino por la gracia de Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había escogido. No es porque tuvieras problemas. No es porque vengas del mundo de la droga. No es porque vengas del mundo de la delincuencia. No es porque vengas de una iglesia y hayas sido bueno toda tu vida. Es por la gracia de Dios. Por eso peleamos a veces. Los creyentes en iglesias pelean. A Dios gracias, esta iglesia es una iglesia santa y bendita en comparación. Doy muchas gracias a Dios por vosotros, porque estáis entendiendo esta palabra. Ya Dios te había escogido desde antes de la fundación del mundo. No es por los problemas. Entender esto es una bendición grandiosa. Papás, enseñar a vuestros niños remanentes que es por gracia. Desde que son jovencitos, desde que son pequeños, maestros, profesores de adolescentes y de niños, enseñar esta palabra. Sabiendo esto, podemos parar los desastres de este mundo. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Porque soy pobre? ¿Este evangelio es para los pobres? Se dice, se enseña.
Ay, en Latinoamérica funciona muy bien el Evangelio porque en Latinoamérica hay mucha pobreza. En África la gente se entusiasma mucho con el Evangelio porque hay mucha pobreza. ¿Es porque hay pobreza? ¿Por qué es? Entonces, ¿porque estoy enfermo? ¿Tengo una enfermedad grave? ¿Tengo cáncer? Iros a predicar entonces a los hospitales. Allí tenéis vuestras congregaciones. ¿No es así? ¿Es porque es eso? ¿Porque tengo una vida muy desordenada? No es por nada de eso. Dios nos llamó para ser sus hijos. Y a través de nosotros, parar los desastres de todo el mundo, parar las maldiciones de este mundo. Para eso Dios nos llamó. José lo entendió, tenemos que entenderlo. Por eso, pero esto, pasado el tiempo, se borró. Después de José se olvidó. 400 años después se pudo restaurar a través de la vida de Moisés. Él pudo entender y hacer el sacrificio de sangre. Es decir, empezó a dar culto nuevamente a Dios. 400 años habían perdido el culto. Volvió a dar culto a Dios. Se volvió a restablecer el pacto. 400 años después de José. No queda ahí la cosa. Mientras miramos la Biblia, después de Josué, ¿qué ocurrió? Pasaron 14 jueces después de esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios levanta a un profeta llamado Samuel. Hasta que Dios levanta, a través del profeta Samuel, levanta a David. Hasta que no se levantó Samuel, hasta que no se levantó David, el pacto no fue restaurado. 14 jueces tuvieron que pasar. Tenemos que tener o entender la bendición tan grande que hoy estamos recibiendo. Yo tengo que entender esa bendición. 14 jueces tuvieron que pasar para restaurarlo. Nosotros hoy lo tenemos. No tenemos que pasar 400 años como pasó el pueblo de Israel en Egipto. Ya lo tenemos, disfrutémoslos. Si yo lo empiezo a disfrutar, Dios empezará a obrar. Esto es evangelio. ¿Entiende esta bendición? Por eso Pablo dice, si predicas otro evangelio que esté fuera de esto, si predicas un evangelio incorrectamente, traerás maldición y seréis malditos. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? ¿Por qué decimos que tenemos que transmitir el evangelio de manera correcta a nuestros descendientes? Para traer bendición, no maldición. Cuando yo no estoy enseñando correctamente a mis hijos, a mis remanentes, estoy siendo maldito porque estoy maldiciéndoles. No les estoy bendiciendo, estoy maldiciendo. ¿Por qué creemos? ¿O creemos porque Dios abrió el Mar Rojo? ¿Por qué derribó las murallas de Jericó? A veces lo vemos de esta manera. ¿Por qué fue? Ninguna de las dos cosas. Dios lo hizo porque el pueblo de Israel no tenía fe. Porque no creía. Y Dios tiene que hacer la obra. Pero nosotros creemos por su gracia y ya somos hijos de Dios. No hacen falta, por lo tanto, que se abra el mar Rojo. No hace falta que caigan más muros de Jericó. Ya creemos. Podremos hacer la obra. Pasado el tiempo volvieron a perder el pacto. Pasaron 800 años. 800 años. Volvieron a perder el pacto. Hasta que Isaías recibió esta palabra. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Hizo esta gran confesión cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Que entendamos que podemos detener el cautiverio, que podemos detener los desastres cuando establecemos el pacto de Cristo. Solo cuando se establece el pacto de Cristo, la persona puede salir de cautiverio, no antes. No perdamos este pacto, no lo perdamos como perdió el pueblo de Israel. 700 años después, se volvió a perder ese pacto. De esos 700 años, 400 años de silencio de parte de Dios. Es lo que se ha dado en llamar el periodo intertestamentario, es decir, el periodo que va desde la última palabra del Antiguo Testamento hasta la primera palabra del Nuevo Testamento. 400 años de silencio, 700 años, hasta que un hombre
Pedro dio esta confesión de fe: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No perdamos esta confesión, no perdamos esta palabra. Tomemos el mensaje que Pablo transmitió poco tiempo después: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios. ¿Pero un poder de Dios para qué? Para salvación. No es para otra cosa, para salvación. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Tenemos que transmitir correctamente esta palabra. Hoy en día ya tenemos el mensaje transmitido correcto y completo. Ya tenemos la palabra cumplida. Cristo murió en el monte del Gólgota. En ese monte del Calvario Cristo fue crucificado y allí mismo solucionó todos los problemas del ser humano. La obra ya está hecha. Cristo ya está vivo, ha resucitado. Ya está hecho. Pablo sabía este misterio. Sabía que durante 40 días Cristo estuvo enseñando en el monte de los Olivos ese gran secreto del reino de los cielos. Pablo sabía esto, había escuchado esto. También sabía que los discípulos se juntaron, lloraron y tomaron ese pacto del monte, del aposento alto de la casa de Marcos. Allí estaban orando. Pablo comprendió esto, Pablo entendió esta palabra. Por eso Pablo pudo entender el futuro que venía por delante. ¿Qué es lo que sabía y qué es lo que Cristo mismo les enseñó a los discípulos? ¿Qué es lo que hoy también tenemos que ver en un futuro? Mateo 24, que vendrán muchos desastres. Podemos leer el capítulo 24 de Mateo cuando lleguemos a casa. ¿Qué nos dice? Que habrá hambre, que habrá terremotos, que habrá pobreza, que habrá desastres. Pero también nos dice una cosa: que este evangelio será predicado y no llegará al fin hasta que no llegue hasta el último de la tierra. También nos está diciendo que el fin de la tierra está puesta en las manos de los evangelistas. Que somos los evangelistas, o los que hoy estamos anunciando este evangelio, los que van a marcar la fecha del fin, porque salgamos y paremos las maldiciones y los desastres de este mundo predicando el nombre de Jesucristo. No hay otro argumento, no hay otra forma de pararlo, no hay otra manera de detenerlo. Puede ser, y es verdad, y Jesús mismo les enseñó, vendrán persecuciones, no seáis movidos, porque cuando hay persecuciones, Dios va a levantar la iglesia de Antioquía. Por medio de la persecución levantó la iglesia de Antioquía. Ahí empezó la obra misionera, ahí se levantó el primer equipo misionero, ahí se levantó Bernabé, ahí se levantó Pablo, se levantó juntamente con 3 discípulos más para hacer los viajes misioneros de Pablo. ¿Para llegar hasta dónde? Pablo, tienes que ir a Roma. ¿Por qué tengo que ir a Roma? Porque ahí está el fin del mundo. ¿Por qué tengo que ir a Roma? Porque ahí es donde se está distribuyendo toda maldición y desastre para todo el mundo. Tienes que ir al centro neurálgico, tienes que ir delante de César, tienes que predicar a Cristo delante de César. Hoy, si tuviese que poner un paralelismo, tienes que ir incluso a donde esté el mismo diablo para predicar de Cristo. Tienes que ir a donde sea, a donde allí mismo se esté proclamando este mensaje de oscuridad, de desastre, de muerte, de destrucción. Allí tengo que estar a proclamar el mensaje de Cristo. Entonces oirás a los ángeles decir: no temas, no temas. Tú vas a llegar, porque ese es el plan y la voluntad de Dios. Dios, por medio nuestro, quiere detener las maldiciones y el desastre que en el mundo hoy está viendo. Deja que los políticos sigan pegándose por los sillones, que se sigan pegando por el poder. No van a parar los desastres. Establece tu pacto, establece tu reino. Que Cristo pueda ser realmente el Señor de la iglesia. Que sea el Señor de nuestra vida. Que sea el Señor del campo también. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Querido Dios, gracias, Padre, por llamarnos como tus hijos. Pero también, Señor, por llamarnos como tus evangelistas en esta época. Señor, no conocemos ni queremos conocer otro evangelio que no sea el evangelio de solo Cristo. No queremos conocer cualquier otro evangelio. Queremos ver el pasado, el presente y el futuro del misterio del evangelio
que tanto Pablo deseaba predicar. Señor, gracias por llamarnos como a los que pueden bloquear los desastres de esta época y del mundo. Señor, ayúdanos a disfrutar verdaderamente y a predicar este evangelio. Señor, que podamos gozarlo y disfrutarlo mientras que lo anunciamos para librar a este mundo de maldiciones y desastres. Como alguien que conoce el misterio del evangelio que surgió en el pasado y que ahora ha sido revelado y que ahora, Señor, está entregado a tu iglesia para que nosotros podamos hacer la distribución, la manifestación, la testificación del evangelio de Cristo. Que podamos disfrutar en el día de hoy de la obra del evangelio que tuvo lugar en el monte del Calvario. Que podamos disfrutar de esa obra, de ese mensaje, de esas palabras que Jesús dio en el monte de los Olivos. Que podamos gozar y disfrutar de esa obra del aposento alto de Marcos. Que podamos predicar el verdadero y completo evangelio de solo Cristo. Señor, estate con nosotros a ser testigos de tus bendiciones que bloquearán todos los desastres de nuestra familia, del campo, con solo el evangelio. Mientras observamos cómo el futuro, Señor, está en tus manos. Padre, oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.